Hoy se cumplen 10 años desde la despedida pública de una de las grandes figuras del teatro y la comedia española, Lina Morgan, y con ese aniversario vuelve a aflorar una historia que mezcla fama, lealtad y misterio. En este capítulo revisaremos los hechos, los rumores y las pistas que han marcado una década de intriga alrededor de su herencia. Prepárate para un relato que no solo habla de bienes materiales, sino también de relaciones humanas complejas y de cómo la fama puede prolongar un conflicto mucho más allá de la muerte. Ahora comenzamos. Lina Morgan fue mucho más que una actriz popular. Fue un icono del teatro español, conocida por títulos como Soltera y Madre, y por una carrera que llenó teatros y pantallas. Su trayectoria dejó una huella en el público y un legado personal que, a día de hoy, sigue generando preguntas. En los últimos años de su vida, cuando la enfermedad ya marcaba su día a día, tomó una decisión que cambiaría lo que quedaría de su patrimonio. Ese movimiento legal la vinculó de manera definitiva a una persona que hasta entonces había sido su chofer y asistente. La designación de un asistente como heredero y tutor legal es un gesto que puede entenderse de muchas formas, y esa ambigüedad es el germen de la controversia. El hombre en el centro de esta historia es Daniel Pontes, que acompañó a la artista durante la enfermedad y se convirtió en su persona de confianza. Pontes gestionó la economía de Lina en la recta final, y así lo justificó en varias entrevistas explicando que muchos gastos se destinaron al tratamiento y al cuidado intensivo. Según sus palabras, la casa llegó a convertirse en un espacio similar a un hospital, con atención constante y equipos médicos. Esa circunstancia dejó una factura económica que, según él, explica por qué la herencia no era tan abultada como algunos imaginaron. Este argumento fue repetido en distintos momentos para despejar dudas, pero las sospechas y las críticas no desaparecieron. La gestión de un patrimonio después de la muerte de una figura pública suele atraer miradas inquisitivas, y esta historia no fue la excepción. En 2020, 5 años después del fallecimiento, Pontes concedió una entrevista en la que ofreció cifras concretas y defendió su comportamiento. Afirmó que la actriz no dejó más de 2 millones de euros y que muchos gastos se habían ido en cuidados y tratamientos médicos. Recalcó que su presencia en el testamento era conocida y que, si hubiera querido beneficiarse, no habría permitido que se gastara tanto en atención sanitaria. Añadió que existían facturas que respaldaban esos gastos, un argumento que buscaba cerrar las especulaciones. Sin embargo, la versión de Pontes chocó con la percepción de otros miembros del entorno de Lina Morgan, y las acusaciones de interés personal aparecieron en diversos momentos. Algunos allegados tacharon su actuación de oportunista, y eso desató una cadena de reacciones en los medios y en los tribunales informales de la opinión pública. Las disputas no se limitan a cifras, también versan sobre el paradero de objetos personales y recuerdos de una vida dedicada al espectáculo. La desaparición o la inaccesibilidad de determinadas pertenencias alimentó teorías y sospechas durante años. En 2022 la trama volvió a tomar protagonismo a raíz del testimonio de Ana Baldi, ex empleada de la actriz, que puso sobre la mesa nuevas acusaciones y reclamaciones. La discusión pública se intensificó cuando emergieron afirmaciones sobre impuestos y pleitos con Hacienda, y sobre lo que supuestamente cada heredero había recibido. En ese escenario, Pontes negó haberse beneficiado de cantidades millonarias y defendió que su único bien heredado, tal y como dijo, fue un piso en el barrio del Niño Jesús en Madrid. También negó haber retirado o guardado enseres personales que pertenecieran a la actriz. Ante las críticas más duras anunció que estudiaría medidas legales contra quienes le acusaran de forma malintencionada. Más allá de las declaraciones, hay documentos y una fecha clave que conviene recordar. La última versión conocida del testamento data de 2013. Fue en ese año cuando se establecieron formalmente las voluntades de Lina Morgan respecto a su patrimonio y a la persona encargada de parte de su gestión. Con el paso de los años, y con la falta de transparencia total sobre el destino final de objetos y bienes, ese testamento se convirtió en el foco de conjeturas. Las preguntas sobre si hubo cambios posteriores, sobre la legítima de herederos legítimos o sobre la existencia de legados no ejecutados siguen abiertas en muchas conversaciones. ¿Qué elementos alimentan la intriga en esta historia y por qué sigue interesando al público? Primero, la personalidad de la protagonista. Una artista querida, cuya vida pública y privada siempre despertó curiosidad. Segundo,
la cercanía y la dependencia que se formó con su asistente, una relación que pasa de lo profesional a lo afectivo y que complica el análisis frío de los hechos. Tercero, el peso de las pruebas, facturas, testimonios, inmuebles y documentos legales que a veces no llegan a conocerse con claridad. Por último, la inevitabilidad de la especulación cuando falta información fiable, que convierte cualquier silencio en una semilla para teorías más o menos fundadas. A una década del fallecimiento, sigue habiendo incógnitas sobre el paradero de pertenencias y sobre el alcance real de la herencia. Algunas piezas del rompecabezas se han ofrecido al público, otras permanecen en manos de la familia, y muchas se mueven entre lo privado y lo institucional. Para quienes observan desde fuera, la historia plantea cuestiones éticas sobre la protección del patrimonio de personas vulnerables y sobre la responsabilidad de quienes asumen esa custodia. Para quienes vivieron de cerca el final de la actriz, también abre heridas y genera reclamaciones que, en ocasiones, terminan en los tribunales o en la prensa. ¿Qué podemos extraer como lección de todo esto? Que la fama no protege contra la incertidumbre, y que el afecto y la confianza pueden ser interpretados de maneras muy distintas cuando hay dinero y bienes de por medio. Que la documentación clara y la transparencia en la gestión de un patrimonio son fundamentales para evitar años de preguntas y rencores. Y que, sobre todo, las historias humanas detrás de los titulares merecen un trato que intente entender los matices y las circunstancias, no solo dictar sentencias rápidas. Pasados 10 años, la figura de Lina Morgan sigue presente en la memoria colectiva y su legado artístico perdura en teatros y pantallas. La saga de su herencia, mientras tanto, nos recuerda que las vidas públicas a menudo se prolongan en controversias privadas. Quizá algún día tengamos acceso a todos los documentos y a todas las respuestas, pero hasta entonces lo que queda es la versión pública de una historia compleja, y la necesidad de reflexionar sobre cómo tratamos la memoria de quienes nos entretuvieron y emocionaron. Gracias por escuchar este repaso a una década de misterios alrededor de Lina Morgan. Para cerrar, piensa en el valor de la transparencia y en la fragilidad de las relaciones cuando el dinero entra en juego, y recuerda que detrás de cada titular hay personas con historias complejas. Si quieres, en próximos vídeos podemos profundizar en documentos, en testimonios concretos o en casos similares que nos ayuden a contextualizar esta situación. Hasta entonces, quedémonos con el legado artístico de Lina y con la lección de que aclarar los asuntos personales suele ser un acto de respeto hacia los que se han ido.